Buenos días, mi nombre es María Morales y hoy vengo a presentaros mi proyecto integrado. Bueno, en esta presentación se tratará la idea de cómo surgió este trabajo, el objetivo del trabajo, cómo fue crear y desarrollar el proyecto, veremos las imágenes finales y el audiovisual al que ésta acompaña y responderé a todas vuestras dudas que surjan durante la presentación. Bueno, Liget es un proyecto fotográfico en el que se tratarán las emociones como tema principal de manera totalmente subjetiva, es decir, bajo mi punto de vista y bueno, con la ayuda de toda la gente que ha estado colaborando activamente para realizarlo. La idea surge tras el año 2020, un año lleno de cambios para mí, en el que no lo pasé nada bien y bueno, fue muy emotivo. Bueno, a todos nos tocó tocar cosas que nunca habíamos vivido y a día de hoy yo sigo sin saber afrontar muchas situaciones ni sé asimilarlas. Por esa misma razón, el objetivo de Liget es ayudar a las personas a afrontar sus emociones de una manera diferente y aprender a vivir con ellas. Este proyecto a mí me ha ayudado mucho a poder tomarme las emociones como etapas que hay que vivir, porque si no, no podríamos vivir la vida como es, y bueno, a vivir las situaciones al completo para poder afrontar todo tipo de diferencias. Para hacer partícipes a los espectadores y al público, realicé diferentes encuestas y cuestionarios vía Google Forms y Instagram, donde las personas contestaron a estas dos preguntas: cuándo y cómo habéis sentido ciertas emociones y cómo reacciona el cuerpo a esas emociones. Perdón. Bueno, con las respuestas conseguí crear un esquema en el que mezclé mi opinión con la de mis espectadores y conseguí comenzar a hacer los diferentes bocetos y pruebas de las fotografías finales. Para realizar el proyecto tomé muchas referencias de fotógrafos conceptuales en el que el concepto es lo más importante y todo lo demás acompaña a la idea. Y además intenté conseguir un toque surrealista en todas mis imágenes. Y bueno, finalmente quise expresar las emociones de manera literal y tomé por ello características del expresionismo. Bueno, para realizar este proyecto investigué mucho sobre el lenguaje corporal, gestos, la iluminación que debía acompañar a cada imagen, los colores, los encuadres y los ángulos de toma. Y bueno, después de ello comencé a realizar las diferentes pruebas de iluminación, de localidades y de las imágenes finales. Una vez tuve esos bocetos y pruebas, planifiqué cómo serían mis imágenes y cómo serían las sesiones y comencé a realizar las fotografías. Utilicé disparador ya que van a ser autorretratos y bueno, era la mejor manera también que tenía de mostrar mis propias emociones. Elegí 12 emociones, que son alegría liberada, miedo, agobio, asco y traición, ira y herido, tristeza y vacío, y sorpresa y desilusión. Vale, bueno, vale. Las fotos fueron todas tomadas en RAW, las importé en Lightroom y las edité un poco de manera que poder cambiar un poco la iluminación, retocar la imagen y limpiar el rostro. Después todas las imágenes fueron manipuladas en Photoshop para poder crear ese toque surrealista que le he dado a casi todas las imágenes. Ahora os voy a poner las 12 imágenes.
Ahora sí. Perdón. Repito. Las imágenes están sin título para dejar a vuestra libre imaginación saber qué emoción corresponde a cada imagen. Bueno. A nivel futuro, me gustaría que mi trabajo pudiera ser expuesto como obras individuales, ya que a pesar de que todas las imágenes tienen un nexo, que son las emociones, cada imagen corresponde a una emoción. Entonces yo creo que podría venderse como obra individual. Por otro lado, me gustaría colaborar con diferentes grupos de psicólogos e informáticos para poder crear una aplicación en la que cada persona pudiera hacer un tipo de autorretrato emotivo. Llegar de trabajar o recién levantado, poder tomarse una imagen con gestos o simplemente una imagen neutra y poder añadirle diferentes objetos, precipitaciones climatológicas y poder crear su propia emoción. Podrían ser esas 12 emociones ya explicadas, que son las que yo he hecho en mi trabajo, o otras emociones que yo no he vivido. Bueno, ahora os voy a poner mi audiovisual, el audiovisual que acompaña a las imágenes, que no sé cómo se irá. Las emociones son un lenguaje maravilloso, el biológico, y es fascinante cuando las dejamos que recorran libremente por nuestro cuerpo y cuando las expresamos por medio de los sentimientos. Así te sientes vivo. Para mí son como superpoderes que tenemos las personas sensibles para comunicarnos y comprendernos entre nosotras, para cuando no encuentras las palabras acertadas. No sabría elegir una emoción o sentimiento favorito, pero hay una cita de Alberto Espinosa que expresa varias y que me parece tan cierta que la guardo en mi memoria desde que la leí para practicarlo siempre. Dice así: rompí a llorar, me encanta esa expresión. No se dice rompí a comer o rompí a caminar, rompes a llorar o a reír. Y sin ninguna duda creo que vale la pena hacerse añicos por esos sentimientos. Gracias a las emociones, soy libre de expresar mis sentimientos. Gracias a las emociones, podemos diferenciar nuestros sentimientos de odio o de alegría, entre otros muchos más. Quiero recalcar que gracias a las emociones puedo dar respuestas o reacciones diferentes a las situaciones. Las emociones se basan en experiencias que uno mismo vive, siente y percibe. Durante todos los momentos de tu vida estás sintiendo algún tipo de emoción. Es algo que nos define, que nos separa de los animales, y algo que me parece que nos hace especiales, el poder tener esas emociones. Para mí las emociones son muy difíciles de explicar y muy complicadas de controlar, pero en cierta manera me ayudan a conocer todo lo que me rodea para así poder conocerme a mí misma mejor y poder crecer como persona. Si me preguntaran qué son para mí las emociones, diría que son esa montaña rusa en la que nos montamos el día que nacemos. Son esa sensación que te hace vibrar, esas subidas y bajadas. En lo alto de esta montaña sin duda colocaría la felicidad, y esta para mí siempre ha ido acompañada de la mano del amor. Esa euforia que he sentido cuando he amado, las ganas, la ilusión. Esas sensaciones se convierten en adictivas, casi como una droga que nos engancha. Pero como en toda montaña, llegan las bajadas, casi siempre sin esperarlas, donde encontramos la tristeza, el miedo, la ira. La tristeza cuando sufrimos una pérdida y sentimos que el corazón se nos agarrota y la garganta se nos hace un nudo. El miedo a volvernos débiles y no tener fuerzas para continuar. Ese miedo a que nunca nada vuelva a ser igual, a no volvernos a sentir felices. Y luego está esa rabia de caer, la rabia del cambio, esa impotencia que sentimos porque sabemos que nos costará remontar y volver a la cima. Creo que las emociones nos hacen fuertes, que nos enseñan que la vida es un constante cambio y que solo tenemos que dejarnos llevar. He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. But
Bueno, y para finalizar me gustaría escuchar vuestras preguntas y dudas sobre el proyecto. El título surgió porque estuve viendo una serie, que no voy a decir el nombre, ¿no? Y contaron una historia sobre un hombre que viajó a Filipinas, sí, y conoció una tribu. Sí, y en ese momento se habló sobre una palabra que era liget y él entendió que su significado podría ser enérgico o alto voltaje. Después de unas vivencias muy dolorosas, que fue que su mujer murió, comprendió que lo que la tribu se refería con esa palabra era una mezcla de emociones que en un momento puedes sentir ira y alegría o tristeza y sorpresa en un mismo momento. Y esa palabra significaba, era su definición. ¿Qué te ha supuesto más evolución? El desarrollo personal. Yo el año pasado lo pasé mal. Sí, fueron 3 meses que yo creo que todos vivimos mucha emoción, sobre todo porque al no poder compartir diferentes, no sé, momentos con otra gente, nos centrábamos más en nosotros. Entonces era como más duro cuando igual podías estar triste y no poder compartir un abrazo con quien quisieras. Pues que yo creo que al final ponernos así en un momento dado es algo que tiene que pasar para poder disfrutar la vida como hay que disfrutarla. Has comentado que quieres hacer eso con algún psicólogo. La parte filosófica, ¿cómo la realizas? Yo en este momento te digo que estás muy afectada por eso, no termino de entender qué puede pasar. Quiero decirte, la parte filosófica, ¿cómo la trasladarías tú? Estamos hablando de lo que el psicólogo te cuenta, lo que tú puedas hablar con las personas que van al psicólogo, lo que haces antes de estar con el psicólogo. ¿Cómo se ve? A ver, mi idea, que me he explicado yo creo que un poco mal, era poder crear un grupo, por así decirlo, de psicólogos que puedan ayudarnos a entender las emociones a cada persona que quisiera, o sea, que accedería a tener esa aplicación y crear sus propios retratos emotivos, de manera que cada uno pudiéramos tener un libro de nuestras emociones y saber cómo reaccionamos a ellas. O sea, es decir, yo en mis imágenes he mostrado cómo yo reacciono a esas emociones. Entonces, con ayuda de esos psicólogos poder, al crear tu imagen, entender por qué sientes eso, por qué sientes fuego ardiendo en tu cuerpo cuando estás enfadado o eso. Y eso lo harían las personas que van al psicólogo, los psicólogos reunidos irían comentando casos que les ocurren. No, a través de esa aplicación, cada persona contactaría con unos psicólogos que, tras realizar su libro emotivo, poder entender o explicarle por qué sienten así esas emociones. Y entonces tu papel ahí, ¿cuál sería? Mi papel ahí, crearlo todo y a raíz de hacer este proyecto, que cada persona pudiera hacer ese proyecto, pues de manera, hombre, todos los objetos que se colocarían en las imágenes serían imágenes realizadas por mí, diferentes características, no sé si me estoy explicando. Sí, ¿no? Vale. Eso es. Que tú después metas mano en los proyectos de esas personas, mano en el sentido para realizar otras imágenes,
No, simplemente, o sea, sería una manera de que el proyecto no fuera solo fotográfico y personal, de manera que fuera un proyecto tanto emotivo por la parte psicológica como fotográfico, porque estamos hablando de imágenes, pero que no tenga que tener un discurso de... o sea, no que cada persona tenga una obra fotográfica suya propia, sino es un libro en el que tú poder abrirlo y decir, pues cuando siento tristeza, siento esto, y tener esa imagen tuya de tu rostro o de tu cuerpo y tener esas diferentes características que es lo que tu cuerpo siente por dentro al sentir esa emoción. ¿Cuál sería la salida que le darías o deberíais? No sé si es un trabajo en el que la decisión última que digas tú sería una cosa más colaborativa. Hacer un libro A nivel personal de cada persona que quisiera realizarlo. no es una taxonomía, no es una colocación de emociones para crear un especie como de catálogo que se puede entender por otra parte de personas que no se han involucrado al principio del proyecto. Quiero decir que es algo cerrado en sí mismo, porque tú has comentado que te gustaría que tus fotografías pudiesen ser luego expuestas. Sí. Sí, pero esa era una manera o sea, de vistas a futuro me gustaría exponerlas como yo como fotógrafa y ver realizar este trabajo de manera que poder colaborar con otra gente y que cada persona pudiera crear el proyecto que yo he creado académica ni como proyecto fotográfico, pero sí a nivel crear un libro de emociones propias, un libro para tener en tu casa y poder entender qué es lo que sentías en cada momento. Una galería, por ejemplo. Gracias.
Buenos días, soy Silvia Sanz y esto es Musique, un proyecto que combina la fotografía, la música y la personalidad. La idea de este proyecto surge de la pregunta de si los gustos musicales y la personalidad están relacionados. Hay estudios que demuestran que esto es así. Por ejemplo, el estudio creado por la Universidad de Heriot-Watt en Reino Unido, que demuestra que hay una relación entre la personalidad y la música. Este también dice que somos fieles a la música que escuchamos en los años de la juventud, aproximadamente de los 14 a los 26 años, y que esta música define quiénes vamos a ser durante toda nuestra vida. En este proyecto se va a corroborar o desmentir esta teoría mediante dos tests o formularios. He utilizado un test de personalidad, el indicador de tipo Myers-Briggs, que fue creado por una madre y una hija que sentía la necesidad de analizar el comportamiento humano. Y el resultado de este da tipos de personalidades, clasificándolas por extrovertido, introvertido, observador, etc. También he realizado un formulario de Google en el que preguntó a más de 70 personas sus gustos y hábitos relacionados con la música. Ahora los voy a explicar un poco por encima cuáles han sido los resultados. Las fotografías las decidí enfocar en la recreación de portadas y contraportadas de discos de música, y estas iban a estar presentados en forma de dípticos. Bueno, estas son algún resumen de las respuestas obtenidas por el formulario de música. Como se ve, la mayoría de la gente, el 100% de la gente dice que les gusta escuchar música en su día a día, y los géneros musicales más escuchados son el pop y seguido por el reggaetón, el rap y el rock. Como se ve en los gráficos, la gente normalmente escucha la música en su día a día simplemente para disfrutar de la música, o ya sea para relajarse, para activarse o para distraerse, y muy poca gente la escucha para concentrarse. Más tarde, con todos estos resultados, hice unos gráficos en Excel en la que analizaba la música por edades, divididas en 4 grupos: los menores de 20 años, los jóvenes entre 20 y 30 años, entre 30 y 50 años y los mayores de 50 años. En general, los resultados están bastante igualados, pero lo que sí que he podido notar es que en los mayores de 50 años hay bastante desdiferencia. Veo que son menos reacios a escuchar géneros musicales más modernos, como son la electrónica o el reggaetón o el country. Esto lo voy a explicar por encima. Estos son el resultado de las personalidades relacionado con la música. Igual que en lo de las edades, he creado gráficos en Excel filtrando las respuestas de cada personalidad de los resultados de la gente con el género de música más escuchado por ellos. Y, por ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos para que esto no se haga muy largo. En las personalidades como cónsul, que son personas muy sociables, muy alegres y que le gusta seguir las tendencias, tienden a escuchar pop, que también tiene estas características. Son personas sociables y que le gusta hacer feliz a los demás. Igualmente con los oyentes de reggaetón, que el género más escuchado que el tipo de personalidad, los tipo animador, tiene el género musical más escuchado reggaetón, y estos son personas también muy alegres que en todo el rato intentan contagiar a la gente de su alrededor con esa misma alegría. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero en general he podido comprobar que sí que tiene relación según lo que he visto en las encuestas. Voy a seguir con los géneros fotográficos. He utilizado para todas mis fotografías el retrato y como subgéneros retrato psicológico, retrato urbano y surrealismo. Estos son algunos ejemplos de fotógrafos de retrato psicológico. En cuanto al estilo, como todas mis fotografías iban a estar divididas en géneros musicales diferentes, todas iban a tener una estética diferente, por lo que he cogido referentes distintos por cada una de ellas. Los he cogido sobre todo por la estética o un poco por el
tema que tratan también. Aquí se puede ver, según el género, un referente de ello. Perdón. Y referentes históricos y culturales, he escogido a 6 fotógrafos que están caracterizados en portadas de discos históricas a lo largo de, pues eso, de los años, y los he tenido referente para mi trabajo. También he cogido a Jay Jigger como referente, ya que este fotógrafo cogía canciones y creaba series partiendo de estas canciones para ver la diferencia que había entre los sentimientos que transmitían canciones diferentes. Como se puede ver, estas 2 series están hechas con 2 canciones diferentes, pero son súper diferentes entre ellas. A pesar de ser muy diferentes, mis referentes de pintura e ilustración, entre ellos, como son Kandinsky o Ricardo Cavolo, el ilustrador, ambos tienen relación, ya que partían de una música, una melodía, para crear sus ilustraciones. Y para los géneros, o sea, referentes cinematográficos, he cogido también eso por la estética, o como en la película están tratados los personajes de ella, siempre relacionados con la música, ambas son musicales. Ahora también os voy a explicar un poco por encima lo que dice la investigación de la Universidad de Queensland en Australia sobre cómo están relacionados la personalidad con la música, por ejemplo, y un fotógrafo de cada estilo musical, referente de cada estilo musical. La gente que escucha rock y metal suele ser muy introvertida y con baja autoestima. La gente que escucha pop, como ya he mencionado antes, son muy extrovertidos y sociables. La gente que escucha rap también son extrovertidos y son muy volátiles. La gente que suele escuchar reggaetón suele ser alegre, también como he dicho antes, extrovertidos y son como el alma de la fiesta. Y la gente que escucha flamenco tienden a ser expresivos pero muy sensibles. Bueno, voy a hablaros de mi maqueta de exposición. La he creado con la página Floor Planner y es una sala de 7 por 7 metros, la que yo hice en cuadrado, con un muro dividido por la mitad, y bueno, se puede ver más o menos la decoración. He puesto un tocadiscos que iría dentro de la vitrina, pero la aplicación no me daba opción, y eso de decoración. Y como he dicho, mi proyecto está formado por dípticos, entonces cada pared está formado por 1 o 2 dípticos. Y ahora ya os voy a hablar de mis fotografías en sí y cómo las he creado. He tenido en mente todo el rato, para la creación de estos dípticos, como si estuvieran expuestos en un libreto típico de un disco. Entonces, esta es la portada de todo el proyecto y la contraportada. Quería mantenerla bastante simple, la contraportada. Esto es el código de una playlist de Spotify que he creado con las canciones que me han dicho mis modelos en el formulario de música. Bueno, esta es la portada. Estas son las fotografías de pop. Y estos son algunos de los recursos que he utilizado. Todos los recursos que no he sacado yo, las fotografías, las he sacado de la página Pexels. Bueno, las voy enseñando así. Estas de J-pop o pop japonés. Y aquí es un poco el proceso que he seguido. Estas son de reggaetón. He querido simular el efecto del neón. Música psicodélica. Rap. Todas están, que no lo he dicho, perdón. La primera es la portada y la segunda sería la contraportada. Y esta es de rock clásico, sobre todo influenciado por Pink Floyd y estilo así, y ese estilo. Ahora os voy a poner mi audiovisual. Un segundo. A ver. No sé si se va a escuchar.
sé si no puedo ponerme más grande. Pero... Audiovisual, como habéis podido observar, he cogido para cada estilo musical un vídeo de archivo de la página Pexels también, de vídeos sin derechos de autor. Y bueno, los he querido relacionar un poco con cada estilo musical. Ahora voy a hablaros del software que he utilizado. La cámara he utilizado la Nikon D3400 y Canon EOS 1000D, los objetivos 18-55 de Nikon, el 50 de la marca Yongnuo y el 50 de Canon. Y de iluminación he utilizado sobre todo luz natural, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de mis fotografías he utilizado el foco Profoto B1 con un reflector y cabezal de octógono y el trípode Amastar61. Para la edición de las imágenes he utilizado la tableta gráfica Wacom Intuos S. Y bueno, el software he utilizado Lightroom y Camera Raw para el revelado de las imágenes, Photoshop para los montajes, Bridge para el anexar metadatos y el sistema de carpetas, etcétera, Premiere para la edición del audiovisual, InDesign para la maquetación de la memoria y el panel, y el Floor Planner para la maqueta de la exposición. Todas las fotos las he exportado en formato TIFF y con una resolución de 300 píxeles porque están destinadas para ser impresas. El audiovisual es en formato MP4 y todas las fotos, tanto de la exposición como en la memoria y las fotos en sí, son de 30×30 porque es lo que mide un disco de vinilo. Ya para terminar, este es el panel, también maquetado con InDesign. Y por último, os voy a hablar sobre cómo me he organizado, me he dividido el tiempo. Bueno, los meses de marzo y abril los dediqué para buscar referentes para desarrollar las de encuestas y bueno, eso, planear las fotografías y elegir los modelos, y el mes de mayo para realizar esas fotografías y grabar el audiovisual y editarlo y eso. Y por último, también el mes de mayo y el poco de junio para la maquetación de la memoria. Y eso ha sido todo.
con este proyecto, a un futuro, me gustaría seguir explorando géneros musicales y seguir investigando sobre personalidad y psicología, porque me ha parecido un tema muy interesante y me gustaría aprender más de ello. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta. Sí, en Premiere exporté de forma PNG las capas de la fotografía, que está hecha igual. O sea, yo hice la mano por una parte, la parte superior de la cabeza por otra, y luego lo que es el retrato entero, y las exporté en PNG para que no tuviesen fondo, y ahí en Premiere, con la opción de la escala y movimiento, lo fui moviendo. Igual que la escena del fuego, que también le exporté la parte de atrás de la cabeza en PNG y puse el vídeo de archivo de fuego. Bueno, sí, a ver, siempre existen esos estereotipos, pero también ha habido excepciones, eso está claro, pero solo he querido remarcar algunas de ellas y sí, pero yo por lo que he podido ver en los resultados de las encuestas, en la memoria estará mejor explicado, por si algo no queda claro, pero sí que he visto que tiene bastante que ver, aunque sean estereotipos, siempre hay algo de ello. Sí. Sí, un poco sí. Eso es. Yo creo que en general en las fotos más o menos sí que se puede intuir qué tipo de música está reflejado en ellas. Y igual sí que son como estereotipos, pero es lo que yo he podido percibir a través de las encuestas. Gracias.